Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cuida tus encías en directo. Mi nombre es Ángel Ramírez y es un placer estar una tarde más de jueves con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras, para hablar de la salud de nuestra boca, para hablar de la salud oral, porque esto es lo que justifica este proyecto, Cuida tus encías en directo, con el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, cuyo objetivo es trasladar la información de los que saben, de los profesionales sanitarios, del mundo de la salud oral a la sociedad en general, a todos los que estáis al otro lado de pantalla. Y este proyecto se enmarca a su vez, este Cuida tus encías, en la página web de Cuida tus encías, cuidatusencías.es. Una página web que está elaborada por profesionales de la comunicación, pero que cuenta con materiales contrastados por profesionales de la salud. Y esto es muy importante en estos tiempos que corren, porque evidentemente cuando hay tanta información relacionada con la salud hay que buscar fuentes oficiales, fuentes que nos den esa credibilidad, porque en cualquier momento podemos tener una situación relacionada con nuestras encías, con nuestros dientes, con nuestra lengua, con nuestra boca, con el espacio interproximal que hay entre los dientes, de lo que vamos a hablar hoy, en la tarde de hoy, con una higienista bucodental y con una odontóloga, que enseguida les voy a presentar. Antes les recuerdo que pueden suscribirse también al newsletter, escaneando este código QR que están viendo en pantalla, automáticamente pueden darse de alta y recibir en su correo electrónico todas las informaciones que mensualmente publica Cuida tus encías. Una página web pensada por la importancia que tiene la boca para nuestra salud. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida hablamos con nuestras protagonistas que ya nos están esperando. Pues vamos a hablar de la realidad que existe entre nuestros dientes, qué es lo que podemos encontrarnos ahí y cómo tenemos que limpiarnos los dientes con dos magníficas profesionales que nos acompañan. Está con nosotros la odontóloga Leticia Ganeiro, a la que le agradezco que esté por segunda vez en Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes, Leticia, bienvenida. Muy buenas tardes, Ángel. Gracias a vosotros por volver a contar conmigo otra vez. Yo encantada. Es Muchísimas un gracias. placer, es un placer. Seguro que nos cuentas cosas interesantes y por primera vez se une a esta aventura, a esta propuesta de la Sociedad Española de la Periodoncia, de la Fundación, Mamen Tomé, que es higienista bucodental, a la que le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Mamen, bienvenida. Hola, muchas gracias por contar conmigo, Ángel, en este proyecto. Muchísimas gracias. Es un placer, de verdad. Queremos escucharos porque preparando este debate leía que con una limpieza habitual y normal, con esas 2 o 3 veces al día que tenemos que hacer todos, podemos eliminar solo un 60% de la placa bacteriana, ¿no? Pero que entre los dientes está el resto, ¿no? Leticia, ¿podrías explicarnos por qué es necesario limpiar el espacio entre los dientes? Pues es necesario porque al final, como acabas de contar, un 40% residual se nos queda ahí y, bueno, como sabemos, pues nos exponemos a la aparición de enfermedades relacionadas con ese biofilm que nos queda ahí. La más conocida y posiblemente la más frecuente sea la caries, pero también está la enfermedad periodontal, que, como sabemos, afecta en mayor o menor grado a casi un 80% de la población española, por lo que debemos de tener en cuenta los métodos para su prevención. Y uno de ellos, además de la higiene diaria, pues como acabamos de decir, con cepillos manuales o eléctricos, pues otro de los métodos sería la eliminación que nos queda del biofilm, que nos queda en esos espacios entre los dientes a los que los cepillos pues, o manuales o eléctricos pues no llegan. Leticia, un 40% es casi la mitad de la placa bacteriana, ¿no? Deberíamos dar mucha más importancia.
de la que le damos. Sí, sí, porque la verdad es que es como pues, el gran olvidado, ¿no? O los grandes olvidados, los espacios interdentales. Bueno, no todos, como decimos, no nacemos aprendidos, no conocemos esos huecos que tenemos entre los dientes y, evidentemente, no todos los pacientes los tienen en las mismas dimensiones, con lo cual no todos les damos la misma importancia, por así decirlo. Mamen, todo tiene una explicación. ¿Podrías explicarnos por qué se nos quedan restos de comida en la boca? ¿Cuál es la explicación de lo que ocurre? Pues se nos queda la comida entre nuestros dientes porque nuestros dientes tienen un hueco, lo que le decimos las troneras o el triángulo negro. Entonces ahí se nos queda acumulados los restitos de comida que hay que eliminar porque, como bien ha dicho la doctora, genera luego otras clases de enfermedades, el acúmulo continuado de esos restos de comida entre los espacios de los dientes. ¿Esto ocurre más en algún tipo de boca determinado o en alguna edad concreta o es habitual desde el primer día? Sucede en todas las bocas, porque todos comemos, pero se queda, más empaquetada en pacientes con ortodoncia, en pacientes que tienen implantes dentales, que hay que cuidarlos más. Hay que cuidar todos los dientes, pero hay que tener especial cuidado. Se quedan empaquetados también en prótesis, en todo tipo de prótesis. Entonces, por eso es conveniente y el tener que hacer este tipo de práctica diaria, la utilización del cepillo interproximal. Ya que me lo comenta Mamen, Leticia, ¿qué es un cepillo interproximal o interdental? Pues como su nombre indica, es un cepillo, ¿vale? Que como luego nos enseñará Mamen, que es mucho más visual, en la mayoría de las presentaciones suele ser un alambre central recubierto de cerdas y montado sobre un mango de mayor o menor longitud, con angulación o sin la angulación y con diferentes grosores de las cerdas para acceder a los diferentes espacios interdentales que nos vamos a encontrar, como ha dicho Mamen, cepillos interdentales o también para pacientes con ortodoncia, las zonas entre los brackets, que también son zonas de acumulación pues, de restos de comida y de biofilm. Ya que estamos en el mensaje audiovisual, una imagen vale más que 1000 palabras. Mamen, Sí. enséñanos los tipos de cepillos interdentales que hay. No sé si se ve bien. Sí, sí que se ven, perfecto, sí, los vemos. Vale, pues mira, como podéis ver, los hay rectos, como bien ha dicho la doctora, o angulados. Los rectos los vamos a utilizar en las zonas anteriores, en las zonas delanteras, y los angulados los vamos a utilizar en las zonas posteriores. ¿Por qué? Porque así nos va a resultar mucho más cómodo poder eliminar los restos de comida en las zonas anteriores con los restos, porque vamos a poder acceder de una manera más cómoda, y los angulados en las partes posteriores, porque ya viene con perdón, con la angulación, para poder acceder y tener esa comodidad de poder hacer la práctica de forma efectiva. Ujú. Esos filamentos, entiendo, son los que se tienen que poner dentro, entre los dientes y actuar un poco como una especie de... Efectivamente. Ujú. Tenemos que son también de diferentes medidas, porque acorde a el hueco que tengamos entre diente y diente, vamos a utilizar un diámetro dependiendo de lo que hemos dicho, del espacio, y luego lo que tenemos que hacer es introducirlo, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás para poder sacar ese resto de comida Ujú. que se nos queda acumulado. Leticia, ¿cuántas veces podemos utilizar un mismo cepillo de estas características? Sabemos que el cepillo normal tiene que cambiar cada temporada, ¿no? Es decir, en primavera, en otoño, eso es lo que nos soléis decir los profesionales, cada 2, 3 meses. En el Correcto. caso de un interdental, ¿cuál sería un poco la caducidad de estos cepillos? La respuesta va a ser muy gallega, depende. Pero bueno, a modo general, existen bueno, cepillos desechables de un solo uso, aunque los más comunes son los que ha enseñado Mamen, y yo lo que le recomiendo a los pacientes es cada 7, 10 días máximo deberían de cambiarse. De todas formas, enseguida se nota porque empiezan a perder las cerdas y por lo tanto pierden la eficacia. ¿Cómo Entonces, deben más o ser menos, Perdón, perdón, Leticia. perdón, No, no, 7, dime, 10 dime. días. 7, 7, 10 10 días. días. Bueno.
No es muy gallega esa respuesta, quiero decir que te has Bueno, mojado, te has mojado. vaya, vaya. Mamen, ¿cómo tenemos que aplicar esto? Es decir, ¿es antes de la limpieza general? ¿Es después de la limpieza general? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aparte de o en el mismo proceso, ¿cómo debemos usar un cepillo de estas características? El cepillado normal que tenemos que hacer es primero cepillarnos con nuestro cepillo habitual, ya sea eléctrico o manual, y luego utilizamos el cepillo interproximal, ¿vale? Siempre después para poder eliminar ese 40% de placa que se nos queda acumulado, de restos de comida que se nos va a quedar acumulado entre los dientes. Siempre hay que utilizarlo después de realizar nuestro cepillado habitual. Entiendo, Mamen, que no es necesario ponerle ningún producto ni nada, que simplemente el cepillo hace su función. Simplemente nosotros lo cogemos, solemos aconsejar poner un vasito con agua por no tener el grifo abierto, hay que ser consecuente, y lo Proteger el cogemos, lo medio ambiente. mojamos, efectivamente, que se nos olvida, y cogemos y utilizamos, luego cuando viene arrastrado lo que es el resto de comida, lo volvemos a enjuagar, sacudimos un poquito, lo volvemos a entrar y así hasta que hacemos con todos los dientes, ¿vale? Y luego ya una vez que ya hemos terminado, pues ya lo lavamos bien con algún antiséptico o colutorio y lo cogemos, lo secamos y le ponemos el capuchón que trae y lo colocamos al lado de nuestro cepillo habitual. Leticia, ¿existen pacientes más propensos a esto? ¿Estos cepillos es para todos? ¿Es universal? Mm, ¿Cómo tenemos establecido esta tipología? Pues si me preguntas, en general, para todos los pacientes que tengan un espacio interdental lo suficientemente amplio como para necesitarlo. Creo que empiezan en 0,6 aproximadamente y bueno, pues que como ya hemos dicho es una herramienta de prevención de caries y de manera particular pues también me centraría en pacientes con enfermedad periodontal, pues ya que son los pacientes que tienen los espacios interdentales más anchos y posiblemente, o más, sí, más amplios, y posiblemente los que necesitan mantenerlos limpios, ya que ese control del biofilm en esos pacientes sí que tiene que ser muy exhaustivo. Mamen, ¿dónde podemos comprar este tipo de cepillos? ¿Cómo podemos acceder los ciudadanos a él? Y sobre todo, ¿cómo podemos asesorarnos? ¿A quién debemos acudir para asesorarnos? En un primer momento, a la hora de comprar un cepillo interproximal, lo que primero tenemos que acudir es a nuestra clínica habitual, en el cual tanto la odontóloga o en mi caso las higienistas somos las que aconsejamos qué tipo de cepillo interdental a nivel de dimensión debemos de utilizar y también cómo lo deben de utilizar. Y claro, al ser restos angulados, explicarle el sentido del recto y el angulado. Luego, otra cosa que también les ayuda mucho a los pacientes es que el campo comercial donde se venden estas clases de cepillos ya es muy amplia. Podemos acudir a las farmacias y a las parafarmacias que están en centros comerciales en cualquier sitio. Hoy es más fácil acceder entonces esa facilidad de dársela a un paciente cuando sale de clínica que puede ir, por ejemplo, a un centro comercial donde hay una parafarmacia donde puede acceder a ello, nos hace que ese mensaje que nosotros queremos lanzar de que utilicen el cepillo interdental sea efectivo y lo puedan encontrar fácilmente. Leticia, quiero preguntarte un poco por el título también del programa de hoy, ¿no? El título es Limpiar el Sí. espacio entre mis dientes, si es una realidad o un mito. Nos está quedando claro que esto tiene que ser una realidad, que de mitos nada. Y me gustaría que nos valoraras cuánto importante es la salud interdental, ¿no? Al final, las encías marcan mucho el nivel de salud de nuestra boca. ¿Hasta qué punto, ¿no? Tenemos que darle la importancia? Pues como hemos hablado antes, de manera más específica para la prevención de las enfermedades periodontales, pero sabemos a día de hoy que al hacer prevención de las enfermedades periodontales también prevenimos enfermedades sistémicas, como puede ser diabetes, Alzheimer, parto prematuro. Entonces, ¿qué grado de importancia tiene? Pues mucho. Estamos hablando, y es la primera frase que hemos dicho, un 60% solo lo eliminamos con el cepillado, nos queda un 40% residual, o sea que un 40% es suficiente como para darle una gran importancia a esas zonas de la boca que a priori son las olvidadas porque es eso, no es una educación oral o bucodental que se
se nos dé de manera habitual a todos los pacientes. No deberíamos infravalorar, ¿no?, la No, situación y la salud gengival. correcto. Mamen, quisiera preguntarte por la seda dental, ¿no? Como higienista bucodental. ¿Hace la misma función que estos cepillos interdentales? ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Una pregunta un poco difícil. Vamos a ver, la seda y el hilo dental tienen una misma función, que es eliminar lo que se nos ha quedado entre los dientes. Nosotros solemos aconsejar lo que es el cepillo interdental porque arrastra más fácilmente. Es más fácil para el paciente utilizar el cepillo interdental. ¿Por qué también? Porque cuando ya lleva un tiempo en la cual el paciente no acude a clínica, está el famoso sarro, en el cual no puede acceder fácilmente la seda dental, y al introducirlo pueden generarse un daño al paciente porque fuerzan, fuerzan, fuerzan y pueden hacerse ese daño. Entonces, con el cepillo interdental es más fácil poder acceder. Incluso hay estudios en los cuales nos avala que es más aconsejable la utilización del cepillo interproximal para la higiene diaria que el hilo, porque el hilo, cuando se parte en esa zona interdental, se pueden quedar una serie de hebras que hace que se inflame más la encía. Entonces, personalmente y desde clínica, nosotros solemos aconsejar más lo que es el cepillo interproximal para la higiene diaria. Leticia, entiendo que estás un poco en esa misma línea, ¿no? Por supuesto. Realmente la seda y el hilo hacen la función cuando en pacientes, te diría, pacientes jóvenes, pacientes adolescentes que tienen pues a lo mejor ese espacio interdental rellenado casi al 100% por las papilas, y que el interdental más finito no sería, no entraría. Entonces, bueno, en esas zonas o en esos casos específicos sí que sería recomendable la seda o la cinta, pero desde luego donde esté un cepillo interdental no hay nada que le pueda hacer competencia. Mamen nos ha enseñado algún tipo de cepillo interdental, pero creo que tú tenías a mano también otras modalidades de cepillos que también se utilizan para esto, ¿no? ¿Podrías enseñarnos, porfa? Sí, tengo este a mano, que era el que Mamen no ha contado, que son los desechables que hablábamos antes, que son de silicona. Los hay de diferentes tamaños, diferentes casas comerciales. Y sí que, pues a lo mejor en esos pacientes que la seda, la cinta, el hilo es difícil de utilizar o más complejo, ¿vale? Pues este tipo de cepillos sí que a lo mejor pues les entra bien y pueden realizar esa higiene interdental y les facilita un poquito. Mamen, en esa visita anual que tenemos que hacer al dentista todos, y hay que recordarlo, bueno, anual como mínimo. Si hay algún otro problema, esa visita tiene que ser más constante. Que esto ya me lo he aprendido yo a base de escucharos a los que sabéis, ¿no? Pero en esa visita puntual, en lo que tiene que ir, entiendo que esa limpieza interdental es mucho más exhaustiva. ¿Qué es lo que se hace allí? ¿Qué nivel de efectividad tiene eso? Bueno, nosotros cuando nuestros pacientes nos hacen una visita una vez al año o cada 6 meses, en esa monitorización que se realiza al paciente de su tratamiento, nosotros realizamos lo que es una limpieza, ¿vale? Que no nos gusta decir limpieza, es un mantenimiento, que es una limpieza exhaustiva de toda la boca, en la cual terminamos para ver que está todo completamente limpio, la utilización de ese cepillo interproximal para ver que no hay ningún tipo de acúmulo. Y también lo que nos gusta es hacer con el paciente el famoso, la famosa demostración del espejo, de colocarle el espejo y decir, me estás diciendo que si lo estás utilizando, toma el cepillo y quiero que me digas cómo lo haces para ver cómo lo haces. Y yo creo que nosotros como higienistas el tema de la educación bucodental la tenemos que llevar siempre como bandera, de que tenemos que hacer que ese mensaje se quede ahí en esas cabecitas de nuestros pacientes. Y yo creo que es muy importante el mensaje del uso del cepillo interproximal, porque bien como ha dicho nuestra compañera,
y ahora has mirado, tiene ahí un acúmulo de placa entre los dientes de un 40%, el cual tiene que ser eliminado, porque no son muchas veces nuestros pacientes conscientes de que esa zona tiene que ser limpiada. Entonces, por eso es muy importante la utilización del cepillo interproximal y de recargarlo cada vez que vienen a consulta. Leticia. Creo que es la pregunta que más se le hace a los pacientes cuando entran por la consulta. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué color de cepillo interdental utilizas? Creo que es la pregunta que más le hago a los pacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué color de cepillo interdental utilizas? Es fundamental utilizarlo y además de recalcar en esas instrucciones de higiene, como ha dicho Mamen, sí que se realiza una limpieza mecánica, bien con ultrasonidos o con aeropulidores. En el mercado ahora tenemos infinidad de instrumentos que nos ayudan en la eliminación de ese biofilm interdental. Entonces, bueno, pues no sé si con esto te contesto o no. Totalmente, totalmente, ¿no? Y además creo que has dejado un titular que podríamos definir el programa de otra manera, ¿no? Que es la pregunta que tú le haces a los pacientes, ¿no? Creo que muchos de nosotros no sabríamos responder. Es decir, ¿cuál es el color? Mal, si no se sabe el color es que no lo Sí, está sí, sí. utilizando. Por eso lo digo, por eso lo digo. Porque el que se lo sabe, vamos, sabes que lo utiliza rigurosamente todas las noches. Y dices, bueno, este paciente está estable porque utiliza los cepillos interdentales y si utiliza los interdentales ya doy por supuesto que es el cepillado manual o eléctrico y ya lo hace seguro. Entonces, bueno, pues es la manera de controlarlos. Yo de verdad que es la pregunta que más les hago a los pacientes. Los que me vean se van a reír porque es tal cual. Se van a identificar, se van a identificar. Sí, sí, sí. Hay una cuestión que no os he planteado y que mientras escuchaba se me ha ocurrido, que es si, aparte de la limpieza, que es fundamental, nuestra forma de alimentarnos, ¿hay algún tipo de alimento que podamos evitar para que nuestra salud interdental no se dañe tanto? ¿Hacéis algún tipo de recomendación en clínica o no? No se mamen. Nosotros no realizamos ningún tipo de recomendación así de qué comer o no qué comer. O sea, es una recomendación de siempre de cuidado con el dulce, cuidado con el azúcar, etcétera. Pero que haya algún tipo de comida que no se pueda comer, yo creo que no, y sino que quiero que me rectifique la doctora. O sea, no hay No, por favor. ningún tipo. Leticia, no. No, lo El- único que te puedo decir, Ángel, es que los pacientes nos dicen que cuando tienen el espacio interdental muy amplio, comidas con hebras, Fibrosas. carne, sí que a lo mejor les produce mayor impactación y eso puede producirles pues una inflamación momentánea hasta que no la eliminan y hasta que pues eso, no limpian ese espacio interdental. Y si tardan, sí que a lo mejor comentan, bueno, pues que resulta que he salido a comer y no me he llevado el cepillo interdental y hasta que no he llegado a casa pues no estaba cómodo o cómoda y bueno, pues eso sí que es, cuando son comidas muy fibrosas, pues Ujú. sí que son más molestas para los pacientes. No Pues sé queda si muy con claro. eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Era una duda que me ha Sí. surgido y que es verdad que no la habíamos pactado inicialmente, pero que digo, bueno, igual hay algún tipo de alimento que no, pero está claro y bien contestado, Leticia, por tu parte. Muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Mamen, algo que se nos pueda haber quedado en el tintero o a modo de resumen. Yo lo único a modo de resumen es, por favor, recalcar que el cepillado habitual y diario que se debe de realizar no es suficiente. Tenemos que utilizar el complemento del cepillo interproximal. Es algo súper importante que lo tenemos que utilizar. Yo sé que el estilo de vida que tenemos hoy diario no nos permite a lo mejor utilizarlo las 3 veces diarias, pero el de la noche es el cepillado más importante donde tenemos que realizar toda la secuencia, el cepillado y el cepillo interproximal para así eliminar todo el acúmulo que hemos tenido durante todo el día. Se puede decir más claro, pero no más alto. Leticia, y por tu parte, a modo de resumen también, seguro que hay alguna idea. Tal cual, me sumo a lo que ha dicho Mamen. Cepillo, cepillo y cepillo, cepillo manual, eléctrico, cepillos interdentales. Todo lo que podamos hacer es prevención
y prevenir cualquier enfermedad es lo mejor que podemos hacer. Y es tan sencillo como pasar cepillos interdentales y utilizar y realizar un cepillado, con lo cual es algo accesible a todo el mundo y con el que podemos prevenir enfermedades orales y sistémicas. Accesibles habéis sido las dos, Leticia, Mamen, de verdad, ha sido un placer escucharos. Os agradezco mucho y creo que hablo en nombre de nuestra audiencia que nos hayáis trasladado todos estos mensajes, que algunos de ellos vamos a tener que grabárnoslos a fuego después de lo escuchado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo y gracias a las dos de nuevo. Un abrazo. Volvemos la semana que viene. Lo haremos con nueva información. Hablaremos de algo de lo que hablamos muy pocas veces cuando hablamos de la salud de nuestra boca, de la lengua. Todo lo que hay en torno a este órgano y sobre todo cómo afecta su estado de salud en nuestra salud en general. Hablaremos de cómo limpiarla, de cómo mantener una correcta higiene de la lengua, pero eso será ya el próximo mes de abril. Hasta entonces les deseo lo mejor, espero que sigan informándose a través de nuestra web, cuidatusencías.es, y nos vemos en un próximo Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes.